Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Eh, Lástima que se nos cayó pues el internet, pero bueno, igual vamos a poderlo hacer por acá por TikTok, igual lo vamos a grabar por YouTube, va a quedar grabado y también lo van a poder ver por Facebook. Ya hemos orado, hemos encomendado al Señor. La enseñanza se llama Dios me enseñó a sumar. Porfa, me confirman el sonido que esté bien. Listo. Dios me enseñó a sumar. Pero les decía que para poderlos llevar allá, al tema de Dios me enseñó a sumar, teníamos que mirar algo sobre la educación. Entonces voy a volverlo a repetir. En la actualidad, nuestro sistema de educación, anote eso, porque vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y vamos a mirar, como dice Pablo, que lo natural es primero y luego lo espiritual y cómo esto se correlaciona. En la actualidad, nuestro sistema de educación le da más importancia al aprender cosas que al aprender a pensar. Ojo con esto. Porque no todos aprenden a pensar. Todos aprenden a llenar su cerebro de información. De hecho, en eso se basa nuestro sistema educativo. Se basa la academia, se basa en centrar su sistema de enseñanza en llenar de información a los alumnos y a los estudiantes. Sin embargo, le dije una estadística que es alarmante para aquellos que quieren aprender a pensar, para aprender a vivir. Se calcula que más del 92 y 95% de lo que aprendemos en el colegio, después de salir de esta, no afecta en nada a la vida de los estudiantes, una vez que abandonan el colegio. Repito, más del 92 y 95% de lo que aprendemos en el colegio, después de salir de él, no afecta en nada a la vida de los estudiantes, después que abandonan la escuela. Mire, la idea de lo que le estoy diciendo no es menospreciar la información que nos brindan, sino el ver cómo debemos de centrar nuestra educación, y ya va a ver que esto se aplica en Cristo Jesús, en no tanto a aprender a llenarnos de información, que es importante, sino aprender qué hacemos con esa información. ¿Cómo usamos este conocimiento que se nos brinda a usted y yo que estamos en Cristo Jesús en la iglesia? ¿Cómo hacemos de que las predicaciones y el conocimiento que nos brindan los pastores, apóstoles, maestros, profetas y evangelistas nos haga reflexionar para aprender a ser reflexivos? Y de eso hemos visto un mensaje en el libro de Proverbios, en donde hemos visto de que el Padre, ahí en el libro de Proverbios, siempre está invitando a reflexionar. Y siempre lleva al Hijo mostrándole para que Él reflexione, para que Él piense. Y vemos que esa es la intención de nuestro Dios. Las personas que aprenden a pensar son aquellas que tienen un pensamiento crítico. Y son aquellas que no solo tienen un pensamiento crítico, sino un pensamiento creativo. Hermano, eso es importante, porque no todas las personas tienen un pensamiento crítico. En Cristo Jesús, no todos tienen un pensamiento crítico. Y cuando hablo de tener pensamiento crítico, no hablo de criticar, sino hablo más bien de un pensar en Cristo Jesús, del poder discernir y del poder juzgar. Cuando hablo de pensamiento crítico. Mire, le quiero mostrar nada más un ejemplo. Y quiero llevarlo conmigo al libro de Primera de Corintios, para más o menos ilustrarle lo que le estoy diciendo. Capítulo 14, versículo 29. Recuerde que lo que le estoy diciendo, nuestro sistema de educación en lo físico y creo yo también en lo espiritual se basa mucho en brindar información, pero debemos de centrar la educación en qué, en qué hacer con ese conocimiento, cómo lo podemos aplicar, cómo eso nos ayuda a pensar. Mire, Primera de Corintios 14, 29 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás ¿qué van a hacer? Pensamiento crítico, juzgar, discernir. Note cómo en la iglesia, aún el Señor nos quiere con pensamiento crítico, con un pensamiento que sepa discernir. Quiere que aprendamos a pensar en Cristo Jesús. Quiere que aprendamos a pensar espiritualmente.
La Biblia nos llama al entendimiento y a la inteligencia. Leas en el libro de Proverbios. Claramente, esto nos demuestra que Dios busca enseñarnos a pensar. Quiere que seamos hijos reflexivos y críticos, hijos que juzgan, hijos que disciernen, hijos que pueden sacar conclusiones junto con su espíritu en la meditación. ¿Me sigue? Entonces, la cuestión no es memorizar solamente verdades, doctrinas que les impartimos. La intención es aprender cómo aplicarlas, es pensar, es cuestionarnos y cómo llevarla de una manera práctica a la vida. Porque así lo vamos a entender y lo vamos a asimilar mejor. La educación afuera, y digo yo, y también en Cristo, no solo de estar orientada hacia la explicación y a la memorización. Solo al aprender, solo a memorizar. Si no, ¿sabe qué, hermanos? Aplicar este conocimiento. Solamente llenarnos de información. Solamente buscar llenar verdades en nuestra cabeza es una forma muy limitada de aprender. Y esto le estaba asimilando mientras escuchaba a alguien experto en el tema. Y él daba un ejemplo. Él decía, mire, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la fecha de la Revolución Francesa. Si usted pregunta, puede que muchos la hayan memorizado, lo aprendieron. Pero ¿cuántos de ellos aprendieron por qué se dio la Revolución Francesa? ¿Cuántos de ellos aprendieron las causas que llevó a eso? Mire que el ver más allá de memorizar algo nos lleva ¿a qué? A una forma de pensar más rica. Le voy a dar otro ejemplo en la Biblia para que vea que Dios quiere llevarnos de la misma forma a pensar. Al libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10, que dice de la siguiente manera: los dones por el Espíritu. Mire, a otro el hacer milagros, a otro el don de profecía y a otro el discernimiento de ¿qué? De espíritus. Quiero, iglesia y hermanos de Agua Viva y los que me están viendo, que empiecen a notar y que empiecen a cerciorarse de cómo Dios quiere a través del Espíritu Santo, a través del ejercicio de estudiar su palabra, devolvernos gente que aprende a pensar en Cristo Jesús, de ser gente que tenga el nivel de tener discernimiento, de poder juzgar las cosas en el buen sentido de la palabra, no de señalar ni de condenar, sino de juzgar las cosas, de ser ese tipo de gente que aprende a pensar. No solo gente que nos llenamos de información y que nos llenamos de conocimiento. Entonces, las escrituras nos proveen de la suficiente información, donde nos muestra cómo Dios quiere que aprendamos a pensar espiritualmente. Y cómo está interesado Dios, escúchame en iglesia, en el desarrollo de nuestro pensamiento. Y hermano Daniel, yo nunca había escuchado una predicación de esas. Tal vez, o tal vez sí. Pero le voy a mostrar algunos ejemplos bíblicos antes de entrar y enseñarle a sumar espiritualmente. No se vaya, espere a que termine para que vea lo que viene. Y el primer verso donde lo quiero llevar para mostrarle cómo Dios está interesado en llevarlo a usted a pensar y en que aprenda a pensar para que aprenda a vivir una vida espiritual mejor, a tener un pensamiento crítico de discernir. Lo quiero llevar al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Y acá hay algo muy interesante. Miren lo siguiente. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, ¿qué día, iglesia? Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. ¿Qué es lo que van a tomar? Un cordero. ¿Por qué? ¿Para qué? Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. ¿Haréis la cuenta de quién? Del cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. ¿Lo tomaréis de las ovejas
o de las cabras. Y mire aquí, y lo guardaréis hasta el día que. Siempre hemos pasado por ahí. Y puede que usted se llene la cabeza con la información de decir, sí, el cordero se escogía el día 10 y se tenía que inmolar ¿en dónde? En el día 14. Y debía hacerse conforme al comer de las personas. La cuestión es ir más allá. Y le voy a mostrar con esto cómo pensar y cómo el Señor está interesado. ¿Por qué se escoge en el día 10 y por qué se mata 5 días después, es decir, el día 14? La clave está aquí, en que debe ser sin defecto. Entonces, el Señor te está dando 5 días, ¿para qué? Para que lo examines. El Señor quiere darte 5 días para que pruebes, compruebes, pienses, determines, juzgues y disiernas el estado de quién, de ese cordero. Antes de que se inmole y de que se coma, como dice ahí, conforme al comer de cada persona, el Señor lo que quiere es que tú disiernas ese cordero, que lo puedas declarar limpio, que lo puedas declarar inocente. Miren cómo Dios invita a la reflexión ya en la Torá, en la ley de Moisés. Escójalo en el 10 y el 15 lo inmolan, pero cerciórense, examínenlo, pruébenlo, disiérnanlo de que es que sin defecto. Y lo escogerán conforme al comer de cada uno. Y usted tiene que preguntarse, venga, ¿y por qué? Recuerde que Dios es un Dios que invita a la reflexión, a enseñarnos a pensar. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Oiga acá el misterio, hermana Ruth. Eso de comerse el cordero, recuerde que el cordero es Cristo. Cristo es suficiente para cada qué. Para cada persona. Eso de conforme al comer, ¿sabe qué significa? Que a cada uno se nos ha dado una medida de la gracia de Dios. Dios en Jesús da proporción tanto para aquel que robó, pero también da proporción de comida y de gracia como para aquel que es un asesino. ¿Pueblo está entendiendo? Conforme al comer es conforme a la necesidad que tiene cada persona de Jesús. Este es un verso que nos enseña y nos muestra cómo Dios nos invita a pensar. Él quiere que examinemos, que comprobemos, que discernamos el cordero. Ahora usted puede ir entendiendo cómo no todos pueden comer de Cristo Jesús. Y cómo, miren hermano, yo acá hice un apunte, mire, claramente vemos cómo se nos insta a examinar y cómo debemos de tener un pensamiento crítico por el Espíritu de Dios, de juzgar en el buen sentido de la palabra. Solo podemos conocer a Cristo más glorioso a medida que nuestro pensamiento en Cristo Jesús crítico o de discernimiento y de evaluación esté en alto nivel. A medida que crezcamos en discernimiento y en pensamiento crítico en este sentido, más grande será nuestro Señor Jesucristo y Dios para nosotros. ¿Aló? ¿Lo están entendiendo? Mira, hermano, las personas que empiezan a madurar en este pensamiento, en este discernimiento, en este juzgar, son las que más gloriosas pueden ver al Señor Jesús. ¿Aló? Le voy a dar otro verso para que vea cómo está interesado Dios en que aprendas a pensar y que no que la Biblia simplemente te sea un manual de decirte qué hacer y qué no hacer. Una vez dije esa afirmación y eso puede sonar muy severo y escandalizador para gente religiosa, pero literalmente, hermanos, la Biblia no es para decirnos qué hacer y qué no hacer, sino sería la misma letra de la ley. Lo que intenta Él es que nosotros podamos pensar, reflexionar, discernir y optar por Él a voluntad. Mire, 1 Corintios 11:31. Mire lo que dice, cómo Dios está interesado en que aprendamos a pensar. Mire, si pues nos examinásemos a quién, a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Empecé a la luz de lo que le estoy enseñando a empezar a examinar estos versos y a decir, wow, Señor, tú me quieres al nivel
a donde yo mismo, por el Espíritu de Dios y conscientemente, pueda hacer un juicio de mí mismo. Pero eso no lo podemos hacer si no nos hemos educado a aprender a pensar en Cristo Jesús, o más bien aprender a discernir en Cristo Jesús. Miren cómo las escrituras están interesadas, hermano y hermano, en esta verdad. ¿Aló? Solo pensemos a la madurez y al nivel de pensamiento crítico o de discernimiento que Dios nos quiere, al punto de nosotros mismos poder examinarnos. Como maestros de Dios, acá dirijo a los maestros, como líderes, debemos de orar y procurar la pedagogía por el Espíritu Santo para llevar al pueblo a un nivel de desarrollo, no solo de conocimiento en Cristo, sino a la madurez de la reflexión y el discernimiento. Para que ellos mismos piensen en Cristo Jesús por el Espíritu Santo por sí mismos y puedan ser equipados y capacitados como un hombre maduro y desarrollado. Hemos hablado de esta verdad en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Se lo voy a poner ahí en la pantalla, en donde dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué, del bien y del mal. Aquí quiero mostrarle cómo el Señor nos quiere llevar a un nivel de discernimiento. Y acá cuando habla de bien y mal, repetimos que no está hablando de moral, sino de distinguir entre lo glorioso y lo que es más glorioso. Miren, hermanos, no podemos cometer el error que se está cometiendo hoy en lo natural en nuestras instituciones académicas, de centrar el conocimiento en solo llenar información a una persona, solo llenarla de doctrina, solo darle información. No, hay que enseñarles el por qué, para qué, cómo, para que ustedes empiecen a reflexionar. Porque si ustedes no reflexionan, si no aprenden a tener un pensamiento crítico de discernimiento en Cristo Jesús, ustedes no van a llegar a la madurez y no van a ser creativos en Cristo Jesús. Entonces cualquier viento de doctrina que venga o cualquier enseñanza es muy fácil que la sigan porque no tienen pensamiento crítico. Porque no les hemos enseñado a pensar en Dios. Entonces necesitamos aprender a pensar. Las doctrinas, ¿para qué sirven? ¿Y cómo? ¿Y esto y aquello? Creo que ahorita le voy a dar un ejemplo. Necesitamos eso urgentemente. Entonces, mire, mientras yo hacía esta enseñanza, porque el Señor anoche me habló un poco acerca de esto, fue tremendo. Yo les conté que, que había leído un comentario judío, de hecho puse eso en un video en Facebook, que había leído un comentario judío que dice de la siguiente manera, mire, se lo quiero leer. Déjame que se lo quiero leer. Que dice de la siguiente manera, mire. Midrash Kohen aparece así. Dice, hablando acerca del Mesías sufriente. Esto es un relato del judaísmo, pero lo traigo a colación para lo siguiente. Y cada segundo día de la semana, es decir, el lunes, oiga pues hermana Ruth, y cada quinto día, es decir, el jueves, y aun cada Shabbat, y cada Yom Tov, es decir, cada día festivo, los padres del mundo, que son Abraham, Isaac y Jacob, juntamente con Moisés, Aarón y David, y Salomón, así como con él, y él llora con ellos, y ellos le dan las gracias diciendo, completa las aflicciones de tu amo, porque el fin se acerca y las cadenas que han puesto sobre tu cuello serán rotas y saldrás libres. Y aún, mire lo que dice el verso, Coré y su séquito se presentan delante de él cada cuarto día, es decir, el miércoles, diciéndole, ¿cuánto más falta para el milagroso final, como está escrito? Tú que me hiciste ver muchas y graves aflicciones, ¿te apresurarás a sacarme de las profundidades de la tierra? ¿Qué está haciendo el comentario? Está conectando cuando dice allá en el libro de Números que a Coré su séquito por su rebelión se lo tragó la tierra, con el Salmo 71:20, donde dice que el Señor va a librar de las graves aflicciones y que se va a apresurar a sacar al salmista de las profundidades de la tierra. Cuando yo leí esto, hermanos, me pareció muy interesante. ¿Por qué, hermano Daniel?
Porque según nuestra teología y según nuestro sistema de doctrina y de pensamiento que nos dan en Cristo Jesús, ya nos han delimitado y nos han demarcado qué creer y qué no creer. No nos han presentado la Biblia como un medio de reflexionar, de pensar, sino más bien que nos han enseñado la Biblia. Escuchen esto, hermanos y hermanas, delimitándonos qué hemos de creer. ¿Escuchó lo que le dije? Nos han enseñado la Biblia, nos han enseñado las escrituras, ya delimitándonos qué hemos de creer. Y pocos lo notan porque pocos tienen pensamiento crítico. Por eso le hablé primero de aprender a pensar en Cristo Jesús. Miren cómo alguien puede en Oriente al menos relacionar o hacer una relación de que el Mesías también posiblemente podría salvar a Coré, porque dice: tú que me has hecho ver muchos males, te apresurarás y sacarás mi vida del abismo. ¿Cómo le está conectando con la redención de Coré y su séquito? Y cómo para nosotros en Occidente Coré y su séquito se fueron al infierno y se quemaron. Y yo decía: Señor, tremendo, porque la teología que nos han enseñado ya nos demarcaron cómo hemos de acercarnos a las escrituras y verlas. Pero cómo otra persona puede ver en ella tesoros, redención y esperanza. Entonces quiero enseñarle cómo muchas veces la enseñanza que impartimos como siervos y hombres de Dios está muy sesgada por lo que nosotros creemos o lo que hemos heredado de enseñanzas de nuestros padres espirituales. Y cómo esa no es la idea. Cómo la palabra de Dios es dada para que nuestros hijos reflexionen en Cristo Jesús. Para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan reflexionar. Entonces mire que no es simplemente llenar e impartir un conocimiento sesgado, sino invitar al pueblo, ¿qué? A la reflexión. Mire, investigando un poquito acerca de este tema, decía alguien que creo que era que si nuestro conocimiento y nuestro cerebro lo asemejábamos, oiga esto, a una computadora, sabemos que toda computadora tiene un software, ¿cierto? Y él decía: mire, nosotros tenemos como sociedad un software. Y él mencionó a tres personas: a Aristóteles, a Platón, ¿y a cuál fue el otro? Hay otro que es muy famoso, me ayudan, en la historia: Aristóteles, Platón y Sócrates. Y él decía: pero parece que este software no ha tenido actualizaciones. Miren, hermanos, préstenme la atención. Voy a hablar en lo natural y luego, hermana Ru, hermana Clara y hermanos que me están viendo, voy a hablar en lo espiritual. Mire que pocos genios han estado en la historia de la Tierra. Y note que cómo nos referimos a los genios, a gente que nos antecedieron, y cómo nosotros no hemos evolucionado ni ido más lejos que ellos. No hemos ido más lejos que Sócrates, que Platón. Hemos alcanzado algunos logros, pero no son suficientes. Porque como ellos hace más de 2400, 2800 años alcanzaron ese nivel que es la base de nuestro estudio cuando tenían escasos recursos comparados hoy a los que tenemos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos pensaban. Hoy nos seguimos llenando solo de información. Quiero aplicar eso en Cristo Jesús. ¿Cómo, hermanos, literalmente estamos impartiendo por Cristo Jesús conocimiento sesgado? ¿Y cómo ha sido tan mal que literalmente vemos a Pablo como el máximo de qué? De lo que Dios puede hacer con un hombre. Y cómo literalmente la Biblia dice que ellos colocaron el fundamento. Y si ellos pusieron el fundamento, significa que nosotros deberíamos ir, ¿qué? Más alto. No que seamos mayores que ellos, sino que iríamos más alto en conocimiento, en revelaciones. Deberíamos estar en una gloria más alta que ellos, porque ellos solamente construyeron las bases, los fundamentos. ¿Pero por qué ha sido? Porque no hemos aprendido a pensar en Cristo Jesús. Y ya el conocimiento que nos han impartido nos ha, ¿qué? Delimitado. Nos ha limitado. Y no te sales de acá, no te puedes salir. Entonces, hermana Ruth, cuando nos limitan, ya entonces no tenemos un pensamiento como creativo. Entonces limitamos a Dios. ¿Aló? Mire, lo anterior podemos decir que no podemos pensar en Cristo Jesús más allá de los límites que tenemos o nos han puesto. Tenemos pensamientos espirituales muy limitados.
Tenemos una mente muy cerrada y muy sesgada. ¿Será que hemos limitado al Dios creativo? Al Dios que habla de muchas formas y maneras a través de su Hijo. Porque sí está escrito en Hebreos que Dios habló de muchas formas y de muchas veces a los padres por los profetas y que ahora nos ha hablado por el Hijo. Pero creo que a través del Hijo también nos habla de múltiples maneras. Pablo habla, por ejemplo, de la multiforme sabiduría de Dios. Mire, este tema es tan interesante que estaba escuchando el testimonio de una musulmana y decía que de cada 10 musulmanes, yo mandé el video, espero lo vean, que se convierten al Señor, 8 son por sueños y visiones. Y ella dice, la doctrina está tan sesgada, el Corán los tiene tan permeados la mente, que literalmente Dios es el que tiene que ir al su corazón por medio de revelaciones, sueños o visiones. Y es impresionante, hermanos, porque en Occidente creemos que tenemos la libertad de la palabra y se imprimen libros de la Biblia por montones, tenemos predicaciones por YouTube, por los medios como tú quieras, pero ¿qué si ya nos delimitaron qué creer y cómo acercarnos al libro? Porque no nos enseñaron a pensar ni a reflexionar en Cristo Jesús. Nos presentaron la Biblia como un medio de qué creer y qué no creer. Entonces por eso Dios, algunos como a Pablo, tiene que hacerles apariciones para poder penetrar esa barrera y llegar a su corazón. Desde este punto de vista, lo que estamos mirando es que yo quiero compartirles, hermanos y hermanas, acerca de que el Señor me enseñó a sumar. Voy a volver a colocar la imagen. Dios me enseñó a sumar. Ahora, ¿qué significa esto? Y quiero que todos los hermanos de Aguavia, por favor, estén muy atentos y, y puedan hoy recibir algo que les va a hacer y ayudar de una manera práctica y les va a ayudar de una manera pedagógica para que ustedes mismos puedan, ustedes aplicarlo y ustedes mismos puedan enriquecerse con lo que les voy a ver, porque lo que vamos a mirar va a romper límites, hermana Ruth, va a romper barreras y van a poder ver a Dios en otras formas que no se imaginaban a través de la Biblia. Y cuando lo lean también va a afectar lo que les voy a decir, su pensamiento y su espíritu, para que sean enriquecidos y puedan ser más llevados a la plenitud y a todo lo que Dios tiene para ustedes. La idea es enseñarles hoy a pensar con lo que vamos a ver. ¿Está preparado? ¿Está listo? Entonces ponga ahí, ¿cómo sumar? Ya le voy a explicar qué significa. ¿Cómo sumar? Y quiero empezar con un verso bíblico en el libro del Salmo 119, 160. Libro de los Salmos 119, 160. Que dice de la siguiente manera. Léalo conmigo. La suma de tu palabra es ¿qué? ¿Verdad? Y eterno es todo juicio de ¿qué? De tu justicia. Pero voy a hacer hincapié, haciendo ahí alusión también a una gran amiga, ahí donde dice que la suma de tu palabra es la verdad. Todos queremos llegar a la verdad y al conocimiento de la verdad del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿sabemos sumar? Por eso le decía, nos estamos llenando de versos, nos estamos llenando de conocimiento, pero sabemos cómo aplicarlo, cómo experimentarlo, cómo ponerlo en práctica. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos sumar para llegar a la verdad? Y quiero hacer una nota acá que hice esta mañana, que dice de la siguiente manera. Dios en su infinita misericordia y sabiduría ha diseñado su palabra de modo que aprendamos a sumar. Ojo que aquí está la clave. Y al sumar, entonces poder entender así la totalidad de su plan, de sus doctrinas, de sus misterios. Para darte un ejemplo, es como juntar piezas de un rompecabezas. La unión de cada una de ellas la llamaremos suma. Y el resultado final le llamaremos la verdad. Es un ejercicio que los que empiezan a tener madurez en Cristo pueden realizar fácilmente. De la misma manera que las matemáticas lo hacemos y tenemos un resultado concreto, podemos mediante el Espíritu sumar y tener resultados asombrosos. Para eso debemos conocer
en lo natural, por ejemplo, para sumar los números, pero en lo espiritual sería conocer los pensamientos y palabras de Dios. Si no, difícilmente lograremos sumar para llegar a la verdad. Es por esto que creo que una de las razones, y hago acá un paréntesis, que habla segunda de Timoteo 3:15, cuando le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entiendo yo que por eso Dios le decía al pueblo de Israel que a los que nacían, a los niños, les enseñaran que al acostarse, al levantarse, cuando iban por el camino, cuando se sentaban a la mesa a comer. ¿Por qué? Les impartían, claro, algo para memorizar, pero con el tiempo el padre les invitaría ¿qué? A una reflexión. Entonces imagínense la calidad de niños que se estaba formando en el pueblo de Israel, niños sabios, ¿para qué? Para la salvación en Cristo Jesús. Ahí hay una enseñanza para los padres de familia y para los niños que queremos hacer, de la importancia de enseñarles la palabra y de enseñarles a pensar, para que cuando crezcan sean niños, por decirlo así, genios en el Espíritu Santo. Niños maduros, jóvenes, adolescentes maduros en Cristo Jesús. Así como él cuando tenía 12 años que iba al templo y colocaba en jaque a los doctores de la ley. Niños sabios para la salvación en Cristo Jesús. Por eso instruirlos desde pequeños y enseñarles. Entonces, vamos a continuar. Salmo 139:17, por ejemplo. Mire lo que dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus qué. ¿Tus qué? Tus pensamientos. ¿Cuán grande es qué? La suma de ellos. Ahora, note lo siguiente. Si los enumero, ¿qué pasa? Se multiplica. Oh, o sea que también hablamos de la multiplicación. Dios es alguien que le gusta sumar, pero también le gusta, hermana Ruth, multiplicar. Más que la arena del desierto y aún estoy contigo, pero quiero centrarme en la suma. Hermano Daniel, ya queremos que nos enseñe a sumar. Ahora, ¿cómo explicar la suma? Déjenme, se las voy a explicar. Resulta, cuando estaba aprendiendo a leer las escrituras y a entrar un poquito, digamos, más profundo en la palabra, y todos los que leen la Biblia y estudian la Biblia saben lo que voy a hablar, hay algo que tenemos que se llama como concordancia. Hay concordancia específica y hay una concordancia más general. Entonces, una de las maneras que el Señor me fue llevando a obtener revelación y discernimiento de las cosas espirituales, de los temas, de las doctrinas, fue mediante la concordancia. Entonces, ¿en qué consiste la concordancia? La concordancia consiste en que, por ejemplo, yo voy a un verso y usted me va a ver que yo lo utilizo mucho en el programa que tengo acá. Yo voy a un verso, voy a darles un ejemplo. Voy a un verso y al hacer clic, bueno, en este programa, en el número, él me va a dar todos los versos que tengan relación con ese verso. Ustedes pueden tener esa concordancia específica en su Biblia. Me va a mandar muchos versos que tienen relación con él. ¿Me siguen? Muchos versos. Muchos saben utilizar la concordancia. Entonces la concordancia lo que hace es unir versos que similares, espera, yo lo pongo acá también para que los hermanos lo vean. La concordancia lo que hace es unirme versos similares con ese tema en específico o con alguna palabra y me va a dar los versos en donde se usa esa palabra específica o tema central del versículo con otros. ¿Se entiende? Eso se llama la concordancia. Ahora, hermano Daniel, ¿qué tiene que ver entonces la concordancia con el sumar? Y aquí está el secreto. Présteme mucha atención. Que la suma de tu palabra es verdad. O aquí a lo que voy a decir. Así entonces, cuando yo utilizo la concordancia, que tiene que ver, digamos, con una palabra en específico, ya vamos a hacer un ejemplo, o con el tema central del verso, al coger los otros versos que hablan del mismo tema o utilizan la misma palabra, estoy haciendo ¿qué? Una suma. Y cuando voy haciendo la suma, voy encontrando por el Espíritu Santo revelación.
Por eso, hermanos, a usar la concordancia les digo hoy en Cristo Jesús. ¿Quiere revelación? Vaya a la concordancia. Entonces le voy a dar un ejemplo y voy a usar el ejemplo que colocamos al principio. Después le voy a dar más y vamos a aprender a sumar por el Espíritu. ¿Me siguen? Vamos a aprender a sumar por el Espíritu Santo. La suma de tu palabra es verdad. Entonces miren lo siguiente. Vaya conmigo al libro de Números capítulo 16, versículo 32. Amén. Lea conmigo, estamos hablando de Coré. Miren lo que dice. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de quién? De ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos qué? Y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de ¿a dónde? De la congregación. Si usted suma este verso, el siguiente verso que leímos en los Salmos, Salmos capítulo 71, esta es la concordancia, una de las concordancias, capítulo 20, cada Biblia también tiene su concordancia, a veces pequeña o a veces más grande, dice, tú que me has hecho ver muchas ¿qué? Angustias y males, volverás a darme ¿qué? Vida, y de nuevo me levantarás ¿de a dónde? De los abismos de la tierra. Si yo sumo este verso que está aquí, con este verso queda a entender de que el Mesías traería salvación, ¿a quién? A todos aquellos que estaban ¿en dónde? En las profundidades del Seol. Entonces mire que por eso llegan los judíos al menos a relacionar la salvación de Coré con el Salmo 71:20. ¿Por qué? Porque empiezan a sumar. No estoy explicando hoy la clase ni gematría, que es sumar ya el conteo de los números de las letras. No, le estoy enseñando cómo sumar la concordancia en la Biblia nos lleva a ¿qué? A toda verdad. Voy a darles otro ejemplo para que puedan entender lo que estamos compartiendo hoy y cómo hemos de sumar para llegar a la verdad de la palabra de Dios y cómo eso nos va a volver más creativos al conocer a Dios y su palabra y su manera de actuar. Mire, voy a ir a Deuteronomio. Vaya conmigo, por favor. Acá estamos dando una clase. Vamos al libro de Deuteronomio. Ya le voy a decir qué capítulo. Capítulo 25, versículo 4. Deuteronomio, ¿qué le dije? 25. ¿Se está aprendiendo, hermana Ru? Para que use la concordancia y Dios empiece a hablarle cosas tremendas. Versículo 4. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como le dije ahorita. No pondrás bozal al buey que trilla. Esto lo dice en la ley. Ahora, voy a ir a la concordancia. Vamos a ver qué me muestra. Y el primer verso que me sale es primera de Corintios, ¿qué? 9:9. Vamos a examinar primera de Corintios 9:9. Alguien que me lo lea, por favor. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que qué. Déjeme yo ahora acá otro apartado para que podamos trabajar más fácil. Mire, primera de Corintios 9:9. Recuerde que la suma de tu palabra es la verdad. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tienen ellos cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Así que, ¿qué representa el buey? ¿Qué representa el buey? A los que llevan ¿qué? La palabra. Entonces voy a volver acá a la concordancia porque vamos a sumar. Miren lo que dice la concordancia, por ejemplo, en Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su ¿qué? De su bestia. Mas el corazón de los impíos es ¿qué? Cruel. Está hablando, si usted suma esto por el Espíritu Santo, diciéndole que los justos cuidan de quién? De sus bueyes. ¿Y quiénes son los bueyes?
Los evangelistas. Así que cuando tú no provees para los que viven del evangelio o para los que trabajan en el evangelio, tu corazón viene a ser ¿qué? Cruel. ¿Lo están entendiendo? Estás sumando. Estás sumando, empiezas a sumar. Mire, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar representan los bueyes. ¿Me siguen? Mire, por ejemplo, Isaías 28:27, y uno a veces dice, pero eso qué tiene que ver relación. Sume para que llegue a la verdad. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Explico, hay varias maneras de trillar. Y una era, por ejemplo, que la rueda de carreta era que pasaban los bueyes con una carreta pisando el grano. ¿Para qué? Para que el grano saliera de dónde? De su capullo. Isaías 28:27. Lo tengo ahí en la pantalla. Dando a entender por el Espíritu Santo, dijimos que los bueyes representan por el Espíritu, ¿qué? A los que llevan la palabra, en su oficio de qué? De trabajar. De cómo entonces los siervos de Dios pueden hacer salir el trigo de los capullos para que se pueda ¿qué? Comer. Entonces es la preparación de los siervos de Dios para con el trigo y el grano que representan aquí en Hermana Ruth, al pueblo. Están sumando, están entendiendo cómo se están llegando a todas estas verdades. Hermano, es tremendo. Es tremendo. Mire Números 22-29. Y Balán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora qué, te mataría. 32. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Y le digo, si el asna no se hubiera detenido, yo a ella la hubiera dejado que viva y a ti te hubiera que. Recuerda que el asna representa también trabajo. Entonces es ver cómo los siervos de Dios muchas veces se ponen a favor de quién, del pueblo, para que Dios no los destruya. Por eso usted va a Moisés diciendo: ráeme a mí de tu libro, no los quites a ellos. ¿Está sumando o no está sumando? Mire, aunque no está acá en la concordancia, le voy a dar otro verso para que usted lo pueda ver. Y lo podemos hacer buscando entonces ya no una concordancia específica, sino una concordancia general, buscando por ejemplo la palabra buey. Y le voy a dar un verso donde está la palabra buey. Ya le voy a decir. Proverbios 14:14. Vamos para allá. Libro de Proverbios 14:14. Mire lo que dice. Perdón. Vamos a ver, creo que me equivoqué. 14:4. Vamos a ver. Mire lo que dice. Léalo conmigo. Sin bueyes, el granero está ¿qué? Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Qué significa esto? Alguien que haya sumado y haya hecho el ejercicio, ¿lo podría explicar? Hermana Ruth, ¿lo podrías explicar? Estamos diciendo que los bueyes representan, estamos sumando la palabra para llegar a la verdad. Los bueyes representan a los evangelistas. Entonces, ¿cómo lo leerías, hermana Ruth? Sin obreros y sin evangelistas, la iglesia está vacía. Muy bien. Por eso dice el Señor: miren, la mies es mucha. Dígale al Señor de la mies que envíe obreros a donde, a su mies, porque al fin y al cabo Él va a cegar. ¿Y dónde es que Él va a guardar el trigo según las parábolas? En su granero. Entonces, sin bueyes, el granero que representa el reino de los cielos, según las parábolas, y Jesús lo dice, ¿está qué? Vacío. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Y ahí también hay otra interpretación, pero quiero dejarlo hasta ahí. ¿O será que la digo? Mire, la voy a decir, sino que hay mucha gente que no lo quiere aceptar en su corazón. Pero miren, hermanos, cuando hay abundancia también, porque este hueso tiene muchas interpretaciones. Cuando hay abundancia de evangelistas y de gente que lleva la palabra, entonces en el granero vienen ¿qué? Las ovejas. Y entonces las ovejas pueden ¿qué? Dar abundancia de pan para que la iglesia y los obreros sean ¿qué? Sustentados.
Hermana Rubén, aprenda a sumar la palabra. Hoy están aprendiendo a sumar la concordancia. Sumen. Mire, esto lo hacen en el Nuevo Testamento los apóstoles constantemente. Suman verso tras verso y a veces hasta pedacitos de versos. Mire, les quiero mostrar otro ejemplo para que vean que ellos lo hacían. Quiero llevarlo al libro de los Hebreos. Vaya conmigo al capítulo 5. Amén. Y vamos a leerlo desde el versículo 5 para que vean ellos cómo sumaban la palabra de Dios y llegaban a verdades doctrinales y comida sólida. Nosotros no sabemos sumar. Hoy Dios nos está enseñando a sumar usando la concordancia general y específica. Mire, te lo voy a poner. Hebreos 5, mire lo que dice. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue también ¿quién? Aarón. Hebreos 5, estoy leyendo desde el 4. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y empieza a citar, acá está citando el Antiguo Testamento y empieza a sumar, tú eres mi hijo, yo te he engendrado ¿qué? ¿Alguien recuerda dónde está esto? En el Salmos capítulo ¿qué? A ver, los lectores de la palabra. Creo que es en el 2 si no estoy mal. Vamos a buscarlo. Salmos capítulo 2, versículo 7. Mire, ya lo citó. Vamos a ver qué sigue diciendo él. Présteme mucha atención. Vamos a ir más adelante. Como también, dicen dónde, en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de quién. Si no estoy mal, ahí está citando el Salmo número ¿qué? Número 110. ¿Están viendo lo que está haciendo hermana Ru para llegar a esas verdades? Está sumando verso tras verso para llegar a una verdad que según él esto que está explicando es comida sólida. Porque después dice, esto hay mucho que explicar y difícil de entender, pero ustedes no lo pueden recibir. Ni siquiera habían aprendido a sumar. Mire, yo coloqué una cosa y una anotación, pero no se las leí. Que para usted poder, por ejemplo, aprender cálculo, que es más avanzado, matemáticas más avanzadas, y para poder aprender quebrados y aprender ya polinomios, a sumar y a restar polinomios, usted lo mínimo que debe hacer es ¿qué? Muy bien. ¿Aprender a qué? A sumar. Pero si no sabes sumar, ¿cómo vas a aprender lo más avanzado? De la misma manera, quienes no han aprendido a hacer esto que estamos haciendo, ¿cómo van a entender doctrinas? Y por eso hay gente que se pelea y ese es un falso. ¿Y la Biblia dónde dice eso? Porque él no ha aprendido a sumar. Entonces para él es locura, no entiende. Voy a terminar, voy a dar un último ejemplo aquí en Hebreos capítulo 2 versículo 13 y vamos acabando, pero hermanos, este tema es fascinante y usted puede llegar a muchas revelaciones. Creo que en muchas de las prédicas hemos usado esto y hemos llegado a muchas revelaciones y más comprensión de doctrinas que Pablo y los apóstoles de pronto no dijeron explícitamente en sus cartas, pero sí las dijeron cuando iban a esos lugares. Pero cómo por el Espíritu sumando podemos llegar a ellas. ¿Aló? Mire, vamos a Hebreos capítulo 2 versículo 13. Muy bien, ahí está concentrada la hermana Clara. Hebreos capítulo 2 versículo 13. ¿Qué dice? Vamos a leerlo desde el 11. Dice, vea. Desde el 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones a quién? Salvación de ellos. ¿Dónde está la clave? Aquí donde dice llevar hijos a la gloria. Aquí está la concordancia en hijos. Ya lo voy a comprobar. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza también de llamarlos como hermanos. Otra palabra clave, hijos y hermanos. Mire lo que él va a decir, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación que te alabaré. Ya cito el primer verso. Ese verso, para el que lo quiera buscar, está en el Salmos capítulo 22, versículo 22 y versículo 25. Primer verso, ahí va, y va a sumar. Y otra vez, yo confiaré en él. Otro verso acá. Y va a sumar otro. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio.
Hermanos, ¿no es hermoso? Está sumando. Así que por cuanto, y ya termina de explicar su idea, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Pero ¿de dónde salió la revelación? De sumar. La suma de tu palabra es verdad. Y la suma de su palabra no la dio solamente para los apóstoles, la dio para el pueblo. ¿Lo notaron? Al menos ahí mencionó 3 versos del Antiguo Testamento y lo sumó para demostrar cómo Jesús, cómo somos hijos de Dios, así como el Hijo. Por eso dice, y el que santifica y los santificados de uno son todos, y empieza a sumar para mostrar esa gran verdad. ¿Aló? No sé cuántos lo están viendo, no sé cuántos están siendo edificados, a cuántos les está ayudando, pero empiecen a usar la concordancia, empiecen a sumar. Iglesia, empiecen a sumar y se darán cuenta de revelaciones, de profundidades de las doctrinas que tal vez no quedaron especificadas en la Biblia, y esto les ayudará, ¿sabe qué, hermana Ruth? A ser más creativos en Dios, a verlo de otras formas, como el ejemplo de que hicimos de Coré. Nos hará tener una visión más amplia de quién es Dios y de su palabra. Sumen y se darán cuenta de resultados que no les han dado. El Señor quiere que sumen más allá de lo que les han enseñado a pensar, más allá de lo que les delimitaron. El Señor quiere que lo puedan ver de formas diferentes, más excelentes, que no se habían imaginado. Vaya a su casa y vuelva a coger la Biblia y enamórese de ella y empiece a sumar. La suma de tu palabra es verdad. Te ayudará a ser más creativo y ¿sabes a qué más te ayudará? A tener un pensamiento crítico. Vas a conocer más a Dios. Vas a poderlo ver en formas diferentes que no te habías imaginado. Pero ve y empiézalo a hacer y ejercítate. Qué hermoso es poder ver que Dios es más de lo que nos habían mostrado, o de lo que el hombre o nosotros mismos podemos presumir. Señor, gracias por esta noche de revelación, de entendimiento y de conocimiento, donde tu luz nos llega, donde tu luz nos habla, donde abres para nosotros tu palabra. Con razón decía David en el Salmo, la exposición de tus palabras alumbra. Solo tu palabra nos puede alumbrar, Señor, cuando tu palabra es expuesta y es conocida. Alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro corazón, Señor, y llévanos a obtener estos grandes tesoros y riquezas que están escondidos en Cristo, y permítenos aprender a sumar y apropiarnos de esta palabra espiritual, Dios, y poder, Señor, llegar a ese nivel de discernimiento, a ese nivel de pensamiento, Señor, creativo en ti y crítico en ti. Bendice a cada hermano, que sé que con esta enseñanza le has bendecido y le has llenado el corazón de emoción y de iluminación, donde ellos te van a poder como niños ver de diferentes formas y maneras, oh Señor Jesús, y donde tendrán una amplia gama de colores para verte, para discernirte y ver tu doctrina, tu plan y tu amor, y amarte más. Pido que les bendiga, Señor, que les ayudes. Ayúdanos a crecer, a no solo aprender información, Señor, sino al saberla aplicar, a pensar en ti. Gracias por esta hermosa enseñanza que nos das. Llena nuestro corazón de tu conocimiento, de tu sabiduría y de tu revelación en Cristo Jesús, para saber a la esperanza a la cual tú nos has llamado. Te agradecemos, Señor. Que Dios les bendiga de una manera muy especial, y que esta enseñanza quede en sus corazones, y no solo quede en sus corazones, sino que aprendan a pensar sobre ella, a sumar y a ver a Dios. Bendiciones.